Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Todos seres amados, congregados hoy 18 de abril del año 2023, arriba de la segunda semana de Pascua. En la gracia de Dios, habiendo meditado en la palabra de Dios en la mañana de hoy, temprano, con la Fundación Amaya, en las dos versiones, la previa y la profundización, que habría de ser durante el día, la tercera sintonía hacia las vísperas completas en las horas de la tarde, con el cierre del ciclo natural de un día en el Cronos. Tiempo para todo, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para renacer y tiempo para permanecer. Por gracia de Dios, en la fe, la confianza y la esperanza que nos mueve en este Espíritu Santo, regalo maravilloso de la Sagrada Familia, en Cristo resucitado, por la misericordia de Dios Padre Creador, su amor intenso e inmenso, en puro incienso, aroma de vida eterna en el reino de los cielos, que en gracia de Dios se puede seguir viviendo por anticipado, en camino de una vida eterna. Es el mensaje que de allí, circulando la palabra de Dios, ya en ese proceso de concienciación ambiental, de conexión sideral y de trascendencia celestial, respectivamente, nuestra fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECARAM, en su servidor amigo y hermano, va por el segundo tiempo del Kairos en este día, una vida a escala del orden natural, en esa eternidad, para esta profundización. Reciban un amoroso saludo fraternal en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si, planeta Tierra, Gaia, madre sabia, madre inteligente y madre nuestra según las comunidades originarias, la criatura, la obra de Dios que vincula la persona humana, la majestuosa obra de la creación que se ha recibido del Espíritu Santo, dones, gracias y talentos, que lo hacen a imagen y semejanza en la divinidad, pero que consciente de esa humanidad que nos habita en el ser interior y la humanidad que habitamos en nuestro ser exterior, pero el humanismo que compartimos en gracia de Dios por Jesucristo, su Hijo unigénito, el Padre Creador, que no es lo mismo, y el hálito, el aliento, el ánima del Espíritu Santo, un alma, un corazón, un espíritu, como un corpus orgánico, pero a su vez transorgánico, porque supera
la criatura misma. Y ascendiendo ya en esa escala tonal, en esa escala fractal y en esas escalas mórficas hacia lo que sería habitar el reino de los cielos, sería metaorgánico, supera toda naturaleza, tanto la naturaleza humana como la naturaleza no humana. Y amén de esa circunstancia que define un mapa, ya sea conceptual, ya sea metódico, o ya sea abstracto, no cabe ni en la ensoñación humana, ni en la imaginación humana, ni en la percepción humana. Sucedía con Nicodemos, que en gracia del Espíritu Santo movía su ser siendo en búsqueda de Jesús, el Cristo, que habría de ser por aquel entonces sacrificado en cruz por su propia voluntad, acorde a la voluntad del Padre y acorde a la voluntad de la familia sagrada desde antes de la existencia, toda forma de existencia, de la existencia de la palabra que insufla el Espíritu, en lo creado, lo no creado, lo visible, lo no visible, lo creable o lo no creable. Pero a este fariseo, hermoso fariseo en el sentido pleno de la estética, la poética y la ética, que acuciaba por ser acucioso, por ser juicioso, a este ser distinto de los otros fariseos, perseguidores de Jesús de Nazaret, más adelante rey de los judíos, cuando se levanta en cruz como un triunfo, según los sumos sacerdotes, aquel entonces pontífices, acorde a la ley mosaica, a la Torá y sus 613 preceptos. Y esa forma ritual, superficial y poco natural de acontecer, sin significar la vida en otra cosa más allá que el pseudo placer, el pseudo poder y el pseudo tener, en toda la miseria humana que somos siendo. El humus, ceniza, polvo cósmico. Se reflexionaba en estos días riquezas, menos que un virus, menos que una bacteria. Y eso ubica en la nanociencia o la nanotecnología, en los enanitos, lejísimos del Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero en el Evangelio de San Juan, meditando en la palabra de Dios en estos días, en épocas de Pascua, seguimos hasta Pentecostés, en 50 días menos lo que va de esta semana desde el domingo, para no entrar mucho en numerología y en matemáticas y en mal uso del cronos, porque el crono se refiere a los signos de los tiempos, que en Grecia pues se hacía con relación a la sabiduría, a la influencia de lo divino, así no estuvieran muy claros en un solo Dios y hablar de un politeísmo, pues en última instancia
en la Sagrada Familia tenemos tres dioses que son uno mismo, uno y trino, la Santísima Trinidad. Y en esa medición o en esa definición, esa concreción que se llama, del positivismo, del materialismo, que raya amorosamente en un estupidismo, porque le quita a lo humano el deleite, el disfrute, el placer sensitivo, espiritual, trascendental, de ser significado en su ser siendo hijo de Dios, significando la vida en Dios. Y haciendo de toda significación un valor agregado a la creación, co-creación, coautoría con el Creador. Por eso nos inspira, y más en Fundación Cambio Gnosis, Dios mediante en breve, conectando allí, Amadeus Ontonomía, ética, moral y profética del orden natural. Hacia allá apunta el Seminario Ambiental de Orden Natural que se viene tejiendo, en gracia de Dios, en las territorialidades, con las comunidades y acorde a las necesidades en su plenitud espiritual, intelectual y emocional, que circunscribe ese orden natural de ser naturaleza, naturaleza divina por gracia de Dios, pero naturaleza humana también por la misma que asume Jesucristo como divinidad encarnada en María Santísima para ingresar a la humanidad y ser sensible y ser consecuente con la naturaleza humana y ser misericordia con la oportunidad humana de trascender. Alguien se podría ir al extremo y decir la tragedia humana, la crisis humana, el problema humano, pero eso es más del enemigo, del adversario, del opositor, el patán, que no ve vida eterna, que no ve reino de los cielos, que no ve el justo, recto y santo obrar, que es en el amor, sino todo lo contrario. Y quienes se vinculan, gracias a Dios, pues en procesos de conversión se va superando ese umbral, ese límite, ese tejido blando ahí, mientras se está hablando, que es esa incertidumbre, esa duda no razonable, sino encomiable a la aleatoriedad, a la oportunidad o a la misma vulnerabilidad del ser, decía Fray Nelson Medina, producto de la desorientación, falta de orientación o haber perdido la orientación, o tener falsas orientaciones, que en última instancia es no estar vinculado con Sion, la nueva Sion, la nueva Jerusalén, que nació en Belén, en un pesebre, Jesús, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, con María Santísima su Madre, y su Padre putativo San José, esposo castísimo de María, la estrella de David, de la tribu de David, que venía de Judá. Y este sería el último de los hijos de Jesé, ya Jesús hijo de José. Y hoy es José en Bernabé, en Hechos de los Apóstoles.
un ser ya, esta narrativa posterior a la de Nicodemos, en el diálogo maravilloso con Jesús acerca del Espíritu Santo. Ya retomaremos en breve, Dios mediante, para ver allí el proceso de concienciación, que es la familia que comparte, la familia cristiana, mente, alma y cuerpo conectada en espíritus, órganos de un mismo espíritu. El Espíritu Santo replegado en carismas, asociado a cada ser siendo, testigo de la verdad, del Evangelio, que es Cristo, del Verbo, la acción creadora, fuerza transformadora. Y por tanto, esa oportunidad renovadora del ser, renacer cada día, todos los días. Ese es el eterno presente. Esa es la vida eterna por adelantado. Ese es el reino de los cielos. Y esa es la inspiración sagrada para hacer planificación, que viene desde la plenificación, plenitud, felicidad, libertad y paz. Y eso es lo que Jesús, con su chalón, la paz os dejo, la paz os doy, porque la paz soy, testigo fiel de la verdad, en espíritu y en verdad. Y ello para el arte de la gerencia, el arte de la gestión, el arte del management. Eso es lo que realmente confronta el conocimiento humano en perspectiva de lo técnico, del saber, el saber hacer y el hacer, la experticia. Las matrices Delphi, o todas esas formas de encapsular, de encriptar, de limitar el conocimiento. La institucionalización del conocimiento, la oficialización del conocimiento, la estandarización del conocimiento. Eso rompe todo lo que anteriormente se decía en plenitud, libertad, paz y felicidad. Todo lo contrario. Por antítesis, por antagonismo, por anacronismo, por analfabetismo, lleva a hacer una síntesis de lo que no debe ser, deontológicamente contraria al orden natural, a la impronta natural de la creación y al plan divino del Creador. Podrá quien hace lectura situada de otros órdenes, como el orden natural de las comunidades originarias, en sintonía, en resonancia, en sincronismo, ya el cronos griego, pero vinculado al ritmo de la madre tierra, al pulsar de la galaxia y al Big Bang. Y más que en una dimensión cuántica, basado en la intuición. Ahí sí están los avatares en términos de fractales, resonancias mórficas y cuerdas, recuerdas, y sin ir a universidades prestigiosas de Occidente, ni de Oriente, ni a otros nortes, para estudiar allí, escuchando el corazón, nativos, originarios, indígenas, pero todos como una unidad, todos en la tribu, todos en el colectivo, que es un término más occidental, pero haciendo referencia a uno como todos. Todos son uno, y uno vinculado con todos.
y uno en todo. Pero ello, en nuestra fe cristiana, es Emmanuel. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, haciendo la circulación, la triangulación, la conjugación armónica en el amor. No se podrá decir en comunidades originarias que sea el amor, pero sí es algo que se podrá representar, documentar, dígase sistematizar, siendo también un término muy técnico, codificar u ordenar en esa negentropía, porque es un desorden ordenado. Y aquí vienen las teorías de la complejidad morinista, las teorías de las organizaciones de Bertoglio, las teorías del sistemas de Bertalanffy, por citar autores que en la cuántica, que en el estudio de las energías, que en el estudio de los movimientos, que en el estudio de las fuerzas estáticas, dinámicas y aleatorias de campos y ondas, pues tienen que ver mucho con la física, la química y la biología, pero de manera, como se dice en el lenguaje técnico, integral e integrada, que lo integral viene a ser como un pretexto para abordar el todo y las partes en su complejidad y se toma como la suma, algo holístico, casi igual. Sume la parte y la parte con todo y parte sin novedad, porque ya lo incluyó en el estudio técnico, en el estudio científico, que es disciplinar, que es particulado, que es segregado y anacrónico, antagónico y analfabéticamente alma y cuerpo conectado con la divinidad, Shema, con la humanidad y con la terrenalidad. Si ha de ser como tal la planificación, sería planificación, plenitud de alma, mente y cuerpo en términos de libertad, paz y felicidad. Y no como objetivo, no como meta, como horizonte, no, como punto de partida. Si el Espíritu Santo habita en el ser siendo, testigo de la verdad que es Jesús, el Evangelio, el Cristo ya crucificado, o sea, pasa de ser la humanidad, la carne, que se entiende en la doctrina de nuestra Santa Iglesia, el mundo de la carne, que es la concupiscencia, estar tentado por el tentador, pero tener la gracia del Espíritu Santo para no quedarse en el nivel netamente orgánico, netamente material, que es netamente superficial. Dicho de otro modo, es la posibilidad de ascender, como ascendió Cristo en la cruz, levantado allí, decía también la palabra de Dios hoy, el mismo Jesús, como se levantó la cruz de bronce para el pueblo de Israel por Moisés, para liberar de las mordeduras de serpientes, ponzoñosas, venenosas, engañosas, como la serpiente aquella, la serpiente voladora, el Patán, falso maestro, falso profeta y falso sacerdote. Y que de allí viene la prefiguración en María Santísima, que pisó la cabeza de la serpiente. Y viene nuestra antigua Sagrada Escritura en Adán y Eva. Eva, María Santísima, alma pura, cabeza de la iglesia. Adán, Jesús, Cristo ya en cruz, levantado, pasión, muerte y resurrección, ahora sí, resucitado y resucitador, vida eterna, triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la culpa y sobre el dolo. Se ha venido reflexionando en ello y hemos de seguir intensamente en ello, porque no es un personaje snob,
no es una película de Hollywood, no es una narrativa, no es creación humana, al contrario. Hijo de Dios, creador de la criatura humana y de la criatura otra, y de toda criatura que por virtud de la creación humana pueda darse, haya de darse, y podría darse si es voluntad del Padre Creador. Y si no, no se angustie, déjelo seguir. No es laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, no, es con conciencia plena, por gracia del Espíritu Santo. Es que todo lo que ocurre bien, en bien vivir y en bienaventuranza, es obra de Dios. Lo contrario es del patán, o de un ser que no es creyente, es descreyente porque dejó de creer, o porque le cree a otros, o porque se autocree, se cree en sí mismo, y le cree al patán que le dice que se va a autocrear, se va a autorreproducir. Como hay teorías supuestas por allí de que si existe la teoría de la autoordenación de las células madre, cualquier hijo de madre puede volverse a crear en sí mismo, autorreproducirse, como si fuera una especie heterosexuada. Llegan a unos extremos, a unas extravagancias, a unas herejías que, bendito Dios, que nos cojan confesados. Y ello permeando a través del machine learning, del design thinking y de estos juegos del SEO, de los algoritmos, del dinero, del pseudopoder, basado en el pseudo tener, conocimiento, conozco y miento, pensamiento, pienso y miento, razonamiento, razono y miento. Padre Carlos Yepes, un amoroso saludo fraternal en Amén Comunicaciones, inspirador de este tipo de antagonismos, anacronismos y analfabetismos. Y hay que estar muy atentos. También lo dice nuestro hermano Santiago Martín y Javier Martín de la Orden de los Franciscanos de María en España, con su obispo Agustín, y también José Munilla, José Ignacio Munilla, de la diócesis de San Sebastián, obispo. Todas estas estratagemas, todos estos galimatías, todos estos balbuceos, que no son saduceos, que niegan la resurrección, sino que son anticristos, pseudocristos, o un falso Cristo, está permeando las Naciones Unidas, la UNESCO, cada vez con, bendito Dios, un asco, la Organización Mundial de la Salud, todas esas instituciones, asociaciones, disociaciones de la fe, que es por gracia de la fe, es que eso no es mérito humano, ni logro humano, ni acierto humano, no. Ayer en TikTok se veía un mensaje que hemos logrado, que se frenó la ley antivida, tanto de criaturas en el vientre como de mayores. Dicho de otra manera, el aborto y la eutanasia respectivamente, y las libertades, entre comillas, de género, de generación en degeneración, que un logro político será un ogro, porque si se hizo eso es por la oración, la meditación y el ayuno de miles de millones de seres en el planeta, por intercesión de María Santísima y su esposo San José, y de todos los santos mártires y apóstoles, y de todas las almas conectadas, tanto en la tierra, orando por las almas del purgatorio, que ya han pasado por este proceso de vida eterna en terreno, y están en proceso de ascenso. Todas esas oraciones, que es meditación, oración y ayuno,
la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, y la vida en misericordia, en caridad, dignidad y sacrificio. Amor, misericordia y justicia divina, eso es lo que permite que ese tipo de cosas no sucedan. Porque sigue vivo Cristo, y sigue viva la iglesia cristiana, y sigue viva la comunidad cristianamente alma y cuerpo conectada con Pedro, cabeza de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, Evangelista San Lucas. Amorosamente conectar allí. Un abrazo.